a la comunidad donde se alaba a Cristo, donde había caridad y vivían muy unidos. Todos iban a rezar cada día y decían que mamá es María, y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo se veían y cantaban y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Y a jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres y llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo volverá, como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana, mañana de amor, mañana de gracia, mañana de fe y de esperanza. Gracias, bendito Dios, porque nos has reunido, pero sobre todo nos das la unidad de estar siempre unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que habita en cada corazón de cada persona, de cada ser humano, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias, bendito Dios, porque tú eres el grande y nosotros los pequeños. Gracias por todo lo que nos das, por la naturaleza, por tu palabra, por lo que obras en cada uno de nosotros. Te suplico por esta palabra, para que le podamos dar el discernimiento según tu voluntad, según tu espíritu, y podamos vivir, Señor, para ti,
Te pongo en tus manos los hermanos y hermanas que se encuentran en las diversas actividades en el mundo entero, los que se encuentran trabajando, los que se encuentran en la fábrica, en el bus, los que se encuentran en la calle, en su casa, en las partes vitales del hogar, como los oficios domésticos. Te pongo en tus manos a mis hermanos que en este momento están en la computadora, trabajando, haciendo actividades laborales, ejercicios espirituales, pero también están en actividades de estudios y se encuentran sintonizando la radio del ángel, la radio de la esperanza, la radio que da un mensaje profundo y lleno de gracia al corazón. Padre Santo, te pongo en tus manos a mis hermanos extranjeros, mis hermanos que están en México, que están en Estados Unidos, que se encuentran en España, Francia, Italia, el Vaticano, que se encuentran en Belén, Jerusalén, los que se encuentran en diferentes partes del mundo. Bendito seas, mi Señor. Darles la gracia de vivir siempre para ti y contigo. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en esta hermosa mañana, queridos hermanos y hermanas, a tocar un tema que tiene como título: Este es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Y lo vamos a tomar desde el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos del 35 en adelante. Al día siguiente Juan estaba ahí otra vez con 2 de sus discípulos. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué están buscando? Ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía, y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre no será Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, hermano Hugo, hermano Lalito, a la radio del ángel, a la radio que anuncia siempre la esperanza, que anuncia la gracia, que anuncia el amor. Sean bienvenidos a esta radio que emana gracia, que emana alegría. Y hermano, pues hoy nos encontramos compartiendo un tema titulado: ese es el Cordero de Dios. A lo largo y ancho del mundo, Jesucristo está mostrando su amor a cada segundo, a cada instante, a través de la Santa Madre Iglesia. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. El Cordero de Dios que encabeza a la iglesia, que encabeza la gracia divina, la gracia
salvífica de nuestro diario vivir, de nuestro diario caminar. Y vamos a ver algunos elementos, algunos personajes, mejor dicho, que están en torno a Juan, que están en torno a este gran hombre, profeta, un hombre que vive bajo la gracia y bajo el respaldo de Dios Todopoderoso. Estos discípulos de Juan estaban siendo ilustrados, estaban siendo formados por Juan bajo esa experiencia de amor que Juan había experimentado, siempre del Señor, siempre a través de su madre, de su padre. Habían recibido una experiencia maravillosa, habían recibido una experiencia grandiosa. Y vemos que estos dos seguidores de Juan oyeron decir que Juan dice: miren, ese que va ahí es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Qué maravilloso esto, hermano. Cuando una persona persevera en una comunidad, vive en una comunidad, trabaja en una comunidad, siguiendo con la misma experiencia de la comunidad, perseverando en comunidad, como se llama el programa, este programa que es tuyo, hermano. Vemos cuando una persona tiene la dirección y sabe por dónde va, de a dónde viene y quién le dirige. El verdadero cristiano es aquel que está convencido que la iglesia es la comunidad de comunidades, que la iglesia es Cristo y nosotros somos su cuerpo. Y nadie puede trabajar para sí. Nadie puede trabajar por sus propios méritos, o para sus propios méritos, o para su propia gloria. Pues nadie en Juan, ese hombre estaba trabajando de una manera grande, de una manera maravillosa, sin llenarse de vanagloria. Esta palabra bien lo dice, vanagloria, o sea, de vanidad. Porque San Juan está diciendo de este hombre: ven, miren, ese que va ahí es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Ese que va ahí. Cuando tú, hermano, solamente eres portador, cuando tú solamente eres mensajero, hermano, verás la gloria de Dios. A mí me encanta el pasaje aquella de la fiesta de Cristo Rey. También la fiesta del Domingo de Ramos, cuando Jesús va en el burrito. Y hay algunos filósofos, unas personas muy estudiadas, hablan que el burrito meneaba la cola porque el puño de palmas que tiraban. Y dicen que el burrito contento y pasaba en las alfombras y se detenía en las alfombras, bien contento, bien emocionado, porque iba pasando él. Pero él no se daba cuenta que la gente decía: vive el rey de los judíos, vive el rey de reyes. Y no se percataban que el que iba, el burrito no se percataba que el que iba encima de él era el Cordero de Dios, era Jesucristo. Y muchas veces nos pasa a nosotros, muchas veces cuando nos llenamos de vanagloria, muchas veces hay un lenguaje popular acá en El Salvador que nos llenamos de humo, dice. Nos llenamos de humo cuando alguien nos aplaude, una prédica, un canto, por ejemplo, un mensaje, una animación o algo. Pues ese burrito iba contento y dice que venía, saltaba, brincaba y hacía de todo. Pero la gente le gritaba y alzaba gritos al que iba encima del burrito. Era Jesús, el Cordero de Dios.
Muchas veces nosotros caemos en ese error. Muchas veces, hermanos y hermanas, mire hermano, no ha ido a visitar al hermano fulanito de tal. ¿Cómo no? Si ya fui a orar, gracias a Dios que fui yo y se sanó. Ay, errorazo. Errorazo. Tú eres el portador, tú eres el burrito, el que cargó el mensaje para ir a sanar a esa persona. ¿Quién la sanó? Fue Jesús. ¿Quién la liberó? Fue Jesús. Entonces, aquí Juan está sentado en una banquita. Yo me imagino que Juan en este momento está enseñándoles, hablándole de Jesús, dándoles una cátedra sobre Jesús. Miren, Jesucristo, el Señor, pues va a pasar por acá. Hasta tal grado que en el capítulo 2 de San Juan vamos a ver cómo ya estos discípulos que se incorporan a Jesús, días después o años después, van a ver que Jesús hace un milagro en Caná de Galilea. Yo me imagino que se hicieron tan amigos. Ya era amigo de Pedro, ya era amigo de Andrés. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado esa misión, esas palabras, ese mensaje maravilloso. ¿Y por qué Juan habla así de Jesús? Habla de esta manera porque se criaron juntos, vivieron juntos. ¿Cuántas veces vio Jesús? ¿Cuántas veces quisieron hacerle daño a Juan? ¿Y cuántas veces lo defendió desde el amor puro que brota del corazón de Jesús? ¿Cuántas veces lo defendió? Entonces Juan vino y dijo: ese que va y es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Ese es el Señor. Entonces, cuando una persona reconoce al Señor, pues a partir de ese momento ya Juan va perdiendo o va teniendo credibilidad, pero como portador, como mensajero, portador de esperanza. Bueno, la radio se llama Angelus, ¿ya? La radio que porta el mensaje. ¿Ya? Pero, ¿qué mensaje porta? Pues portamos el mensaje de Jesucristo. Es un mensaje de salvación íntegro para toda persona que necesite a Dios. ¿Ya? Sin raza, sin cultura. O sea, cualquier raza y cualquier cultura puede escuchar nuestro mensaje. ¿Ya? Puede escuchar nuestro mensaje para la salvación, para la vida propia. Me encanta leyendo esta palabra que los discípulos querían conocer más. Cuando una persona conoce a su maestro, en este caso su maestro era Juan, pero Juan era limitado. Juan no sabía dónde vivía Jesús. No sabía. Desde la profundidad con lo que lo escribe el escritor sagrado, Juan no sabía. ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar esto. Maestro, ¿dónde vives? Jesús le contestó: vengan a verlo. Y fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Los judíos trabajan 8 horas. Y estrictamente prohibido trabajar más. Hace 3 días estuve predicando esta palabra en un lugar donde habían matado a un muchacho. Lo mataron a pedradas. Un muchacho que sufrió tanto. Me imagino que en ese momento que lo mataron, me imagino que tuvo que tener un encuentro con Dios, porque pidió perdón, me imagino. Es una familia de 3 niñas y un niño. Qué dolor más profundo.
Y yo prediqué ahí sobre eso. Nuestra jornada de trabajo espiritualmente son 8 horas. Y el descanso. En esta línea lo voy a explicar. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Para saber dónde vive Jesús, hay que seguirlo. Y al seguirlo, vamos a encontrar dónde vive. Al final de la jornada, vemos que Jesús nos encontramos en un horario X, que son las 4 de la tarde. Esas 4 de la tarde significa nuestro ciclo de vida. ¿Qué horario es para ti, hermano? ¿Qué tiempo crees que estás viviendo? ¿Crees que son las 7 de la mañana? ¿Crees que son las 8 de la mañana, las 9? Hasta tal grado que el escritor sagrado un cierto día dice que un día salió a buscar trabajadores y encontró unos a las 8 de la mañana y le dijo: muchachos, ¿qué están haciendo acá? Vamos a trabajar a la viña. Y se los lleva. A mediodía salió otra vez y vio y encontró unos y les dijo: muchachos, ¿qué están haciendo acá? Aquí estamos, nadie los ha llamado a trabajar. Vénganse. El detalle está que más tarde llamó a otros y les dijo: muchachos, ¿qué están haciendo acá, holgazanes? Ya esto ya les dice esta palabra, holgazanes. ¿Por qué están aquí sin trabajar? Dice que ya faltaba solo 1 hora de trabajo. Vengan a trabajar a mi viñedo y les pagaré un denario. Qué tremendo es el Señor. ¿Qué horario tienes tú, hermano? ¿O en qué horario has comenzado a trabajar en el viñedo del Señor? Para conocer dónde vive el Señor, hay que seguirlo. Y para saber dónde vive, hay que morir. Porque solo muriendo conoceremos dónde vive el Señor. ¿Dónde vive, hermano? Síguelo y encontrarás dónde vive el Señor. Y para seguirlo, hermano, vas a encontrar una serie de obstáculos, diversidad de problemas encontrarás en tu vida. Pero síguelo. Síguelo y encontrarás el amor purísimo del Señor. Voy a leer una porción del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 753 y dice: en la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones, una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar en Efesios 1:22 y en Colosenses 1:18, todas estas imágenes quieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser cabeza del pueblo, el cual Él desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Jesucristo es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Yo los invito a vivir esa experiencia con el Cordero de Dios, seguirlo
Y yo les preguntaba a los hermanos, ¿quiénes quieren conocer dónde vive el Señor? Y comenzaron y levantaron la mano todos. Y terminé y les dije, hoy quiero saber quiénes se quieren morir. Pues hermanos, nadie levantó la mano. Para conocer dónde vive el Señor hay que morir para vivir. Si el grano del trigo no muere, no conoceremos el Cordero jamás. Tenemos que morir para conocer dónde vive el Señor. Pero para ello hay que seguirlo acá. Hay que seguir sus ilustraciones, su amor, su gracia, y darlo a conocer al mundo entero que verdaderamente necesita su amor. Hoy más que nunca, el mundo necesita conocer a Dios. Pero para conocer a Dios, necesita que alguien te diga, ese que va ahí es Dios. Ese que va ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesita que alguien conozca al Señor para darlo a conocer. Y luego dándolo a conocer, seguirlo y ir hasta la hora final de su labor. ¿Cuál es la hora final? La hora en la que termina la jornada. La jornada termina hasta las 4 de la tarde. Yo no sé qué horario es en mi vida. Puede ser que sea las 3:30. O puede ser que sean las 12 del mediodía. No sé en qué horario estoy, porque para Dios no existe el tiempo. Ave María Purísima. Nos quedamos con mi hermano Hugo, mi hermano Lalito, para dar conclusión o seguimiento a este tema. Ese es el Cordero de Dios. Celebrando en comunidad. Bendiciones, hermano Hugo. Bendiciones, hermano Vidal, hermano Lalo. Qué alegría nos da verdaderamente encontrarnos un nuevo día más a través de estos medios de comunicación. La verdad que en estos tiempos son de gran bendición, ¿verdad? Porque cuántos a través de estos medios podemos tener un verdadero encuentro con Jesucristo. Sobre todo con este hermoso tema de ahora, Él es el Cordero de Dios. Darnos cuenta que Jesucristo es quien puede, el único que puede, ¿verdad?, salvarnos, el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora bien, a veces cuando hablamos del Cordero, ¿verdad?, tenemos que un poco referirnos a lo que es el tiempo de la que es la cultura israelita, ¿verdad?, sobre todo judía, porque cuando hablamos que Él es el Cordero de Dios, pues a veces ahí nos cuesta un poco entender. Porque recordemos que para los israelitas desde un principio, desde cuando Dios comenzó a pactar con ellos, que ellos ofrecían sacrificios a Dios para pedirle perdón, para agradarle o para agradecerle por algo, pues hubo un momento en el cual Dios les dice, ¿verdad?, que ofrezcan ciertos sacrificios, como el sacrificio de inmolar un cordero para obtener gracias de su parte, ¿verdad? E inclusive pues lo que es hasta el perdón de los pecados. Y sobre todo pues se da algo muy, muy, muy espectacular. Si nos vamos al capítulo 12 del libro del Éxodo, vamos a ver como cuando por primera vez Dios ¿verdad?, les dice cómo tienen que celebrar la Pascua, ¿verdad?, lo que es la Pascua judía, y tienen que hacerlo sobre todo con un cordero, con un cabrito, ¿verdad? Y donde dice pues que lo inmolan, ¿verdad?, lo ofrecen en sacrificio. Y luego incluso le dice, ¿verdad?, que tome la sangre del cordero y que pinten los tinteles de sus casas, porque va a pasar el ángel de la muerte. Entonces, y esa será una señal por la cual el ángel de la muerte no va a tocar a los hijos de Dios, a los que han creído y han confiado en Dios. Entonces, desde allí viene eso, ¿verdad? Entonces, en algunos otros pasajes de la Escritura, como en Levítico también, encontramos, ¿verdad?, cómo se ofrecían un cordero por la mañana y otro por la tarde para el perdón de los pecados. Había otro momento en el cual se le imponían las manos al cordero, ¿verdad?, y se soltaba para el desierto, y muchas otras cuestiones. Entonces el cordero tiene un simbolismo para los israelitas muy, muy importante, para el pueblo judío, porque a través del cordero, ¿verdad?, un cordero elegido sin defecto alguno, no tenía que tener ningún defecto físico, ¿verdad?, el corderito, para poder ser
ofrecido al Señor. Ahora bien, por eso ya cuando viene y vamos a la lectura que nos leía nuestro hermano Vidal, nos encontramos especialmente con las palabras que Juan Bautista dice refiriéndose a Jesús. Cuando Jesús pasa, ¿verdad? Y dice, miren, Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Y más adelante nos dirá claramente la carta a los Hebreos, que nos habla mucho sobre lo que es el verdadero sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nos hablará que, ¿verdad?, ya no hay necesidad de más sacrificios de machos cabrillos, porque el único sacrificio de Jesucristo en la cruz, ya ese nos ha redimido y nos ha perdonado de todo pecado. Entonces, qué alegría podernos encontrar nosotros con esta gran verdad de fe, con esta gran verdad que es la que nos motiva y que nos ayuda. Por eso, hermanos y hermanas, demos cuenta de que solamente en Jesucristo es como podemos llegar al Padre, como decía mi hermano Vidal, ¿verdad? O sea, pues sí, pero ¿quién quiere morirse, verdad? No, nadie quiere pasar por esa etapa. Sin embargo, para poder aspirar al cielo, nosotros tenemos que pasar por esa etapa. Ahora bien, lo triste es cuando muchos mueren, como diría San Pablo, ¿verdad?, a los tesalonicenses, sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque no se han encontrado con Jesucristo. Y encontrarse con Jesucristo es encontrarse con el Cordero de Dios, que es el que quita los pecados del mundo, el que verdaderamente nos limpia, nos purifica, independientemente de las maldades que hayamos cometido. Si verdaderamente hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad?, una conversión verdadera hacia el Señor, un deseo de querer ser diferente, de querer ser mejores y darle lo que decimos, ¿verdad?, un giro de 180 grados a nuestra vida, dejar lo malo y empezar a caminar hacia lo bueno. Entonces, qué alegría saber que no todo está perdido, querido hermano, hermana, que nos escuchan en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Desde nuestro acá, este país, el pulgarcito de América, nuestro querido El Salvador, ¿verdad? Pero desde acá Dios ha bendecido y se llega a muchos lugares, ¿verdad?, donde están escuchando esta palabra. Y quizás hay hermanos, hermanas que nos están oyendo, incluso muchos quizás de comunidades, algo otros quizás no, pero que se sienten perdidos en su vida, que sienten que no tienen salida, que no tienen solución. Muchos se preguntarán, mire, ¿sabe qué? No, yo ya no tengo solución en mi vida. ¿Por qué? Porque mis pecados son muy grandes, yo he cometido muchos errores. Déjeme decirle, hermano y hermana, esta mañana que usted tiene una solución para su vida. Sus pecados pueden ser perdonados porque hay uno que pagó en la cruz del Calvario por amor a usted, por amor a mí y por amor a todos los que le creamos. Y ese es Jesucristo, como claramente lo ha dicho hoy la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Acércate, hermano y hermana, créele al Señor, confíale plenamente tu vida en Él y te darás cuenta de qué hermoso es. Bueno, los que estamos acá en cabina, incluso hermano David, que de verdad siempre está acá muy disponible acá con nosotros en lo que es la área técnica de esta emisora. Hermanos, y el hecho que estemos aquí no significa que no hayamos cometido faltas, las hemos cometido y de gran manera, nos hemos equivocado, pero qué lindo cuando un día, ¿verdad?, alguien hizo la de Juan Bautista y nos dijo, ¿verdad?, que había una oportunidad en nuestra vida, que había un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que había alguien quien podía restaurar mi vida, perdonar mis pecados y darle sentido a mi vida. Y le creímos. Y nos encontramos con ese Dios amor, nos encontramos con ese Dios misericordia, nos encontramos que a pesar de que veníamos, como dirá el Papa Francisco, ¿verdad?, embarrados ahí, todos sucios, todos del pecado, de ahí donde nos encontramos, y nos encontramos que Él, a través de su sangre derramada en la cruz, a través de que Él fue el chivio expiatorio, el expiatorio, perdón, Él es el Cordero que fue inmolado para la salvación de la humanidad. Qué alegría, pues, hermano y hermana, que la palabra de esta mañana verdaderamente llegue y toque en lo más profundo de tu corazón. Créele al Señor, confía en el Señor, acércate a Él y te darás cuenta que Él siempre te estará esperando con los brazos abiertos, independientemente de la realidad o de la situación que estemos. Hoy, esta mañana, el Señor ha querido decirnos que Él es el Cordero que quita el pecado. Él es la solución.
Él es el que puede devolvernos la tranquilidad, la paz, porque vivimos en un mundo lleno de mucho conflicto, lleno de tanta preocupación, y a veces no nos queda tiempo quizás ni para respirar. Vivimos tan estresados, ¿verdad? Y creemos que no hay solución, que todo está perdido. Pues esta mañana el Señor te quiere decir que hay una solución, sobre todo en concepto del perdón de tus pecados, para que así el Señor, limpiando tu corazón como ha limpiado el de cada uno de nosotros, también podamos aspirar a la promesa más grande que el Señor nos ha hecho, poder estar un día con Él en el cielo. Entonces, hermano Lalito, hermano Vidal, qué hermoso es, ¿verdad?, saber de que nos hemos encontrado con ese Cordero que nos ha limpiado, que nos ha purificado, y que estamos aquí no porque seamos buenos, sino por pura misericordia de Dios, y porque le hemos creído y porque estamos convencidos que Él nos ha purificado y nos ha limpiado con su preciosísima sangre, así como el pueblo de Israel en el capítulo 12 de Éxodo, ¿verdad? El ángel de la muerte no les tocó. Por la sangre de Jesucristo el Señor, el Cordero verdadero, nosotros en aquel día, ¿verdad?, alcanzaremos de Dios su misericordia y consigo la vida eterna. Yo sé que también mi hermano Lalo, queridos hermanos, esta mañana quiere compartirnos un poco de este maravilloso tema. Así de que qué alegría, hermano Lalo, ¿verdad?, estar nuevamente acá en esta emisora Radio Ángelos, llegando al mundo entero. Así de que, adelante, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermanos. A mí me encanta mucho este tema, de verdad se lo digo, porque el caos de la humanidad, hermanos, tiene una raíz, y es el pecado. Amén. Y ahora tenemos, hermanos, la solución perfecta. Aquel que nos devuelve la vida eterna, hermanos. Y San Juan señala a alguien que iba pasando, dice el texto que leía el hermano Vidal. Iba pasando, hermanos, Jesús. Y aquel hermano, los judíos sabían, como ya nos comentaba el hermano Hugo, ¿verdad?, que había, hermanos, unos ritos para purificación del pecado. Pero eso se hacía, hermanos, cada año, ¿verdad?, cada vez que había impureza. Y San Juan se atreve, ¿verdad?, a decirles, no, Él es el Cordero de Dios. Ahora ellos, ¿verdad?, se quedan desconcertados porque ellos sabían que el Cordero era un Cordero, ¿verdad?, normal, era un animalito, hijo, ¿verdad?, de la oveja. Pero le dice San Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros hemos reconocido, hermanos, de que ahora hay solución, hermanos. Ahora Jesús, hermano, nos devuelve la condición de hijo de Dios, porque Él se iba a sacrificar en la cruz de una vez por todas. Quisiera leer así textualmente en Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice, esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, qué alegría, qué maravilloso es saber de que aquel que nos acusa, hermano, a través de la ley, se valía del pecado. Y la ley, hermanos, nos condenaba a nosotros, los hijos de Dios. Pero Jesús viene, hermanos, a devolvernos a nosotros la libertad. Somos libres. Ya el pecado no puede dominarte, hermano. El pecado no tiene ningún poder sobre ti. Porque lo va a decir la palabra de Dios. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Jesús, hermanos, con su pasión, muerte y resurrección, vence la muerte. Él vence el pecado. Nos compra a precio de sangre. Y nosotros no podemos hacer más, hermanos, que decirle, sí, Señor. Yo, como Andrés y Juan el apóstol, que algunos creen que era el otro discípulo,
Ellos siguieron a Jesús. ¿Y qué más? Y ahora, ¿dónde vives? Y se quedaron con Jesús, dice, el resto del día. Ya lo comentaban, hermanos, aquí en cabina los hermanos. Entonces, hermanos, yo te invito a que de una vez, hermanos, te acerques a Jesús. Dice la carta a los hebreos que esta salvación no está tan lejos como para atravesar el mar, ¿verdad? Está cerca y está en tu mente y en tu corazón. Yo te invito, hermano, también allá en el confesionario está el ministro consagrado por el Señor en nuestra iglesia católica, el sacerdote, el obispo, que vayas, y él dice, con la autoridad que me confiere la iglesia, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Y es todo por el sacrificio de Jesús. Tú puedes quedar lavado, hermanos, de pies a cabeza, completamente, hermanos, en el sacramento de la reconciliación, hermanos. Y todo ese problema, hermanos, toda esa enfermedad, sobre todo esa lepra espiritual que vienes arrastrando, hermano, puede ser de una vez por todas, con la fe en Jesucristo, hermanos. Ahora puedes quedar libre, limpio, liberado, y el Señor te va a decir aquellas mismas palabras: tus pecados te quedan perdonados. Y si tienes enfermedades, hermanos, pues el pecado es producto también de la enfermedad y de la muerte, hermano. Yo te invito en el nombre del Señor. Un día yo me sentía impotente, me sentía lejos de Dios, sentía que Dios no me amaba, porque yo creía que le daba asco a Dios por mi pecado, hermano, y por mi falta de valentía de enfrentarme con Jesús. Jesús me buscaba, hermano. Jesús, hermanos, me andaba hablando, buscando, y yo evadía, porque yo quería estar en el pecado, pero ya no soportaba. Yo busqué al Señor, hermanos, y qué alegría cuando el Señor, hermano, a través del ministro en un santo retiro yo sentí, hermano, la liberación. Y ahora te digo, hermano, con experiencia propia, hermano, aquí los hermanos también te lo dirán. Es felicidad ahora sentirse hijo, como el hijo pródigo. Jesús está ansioso, hermano, de recibirte en sus brazos. Está ansioso de celebrar una fiesta de bienvenida, hermano. ¿Qué esperas? Él es el Cordero de Dios, el que quitó el pecado, lo quita y lo sigue quitando, pero en el Calvario, allí, hermano, de una vez por todas, el enemigo, el diablo, él quedó, hermanos, vencido para gloria de Dios. Ahora, hermanos, ¿quién te acusará? Ahora, hermanos, ¿quién me separará del amor de Dios? Nadie, ni la muerte ni la vida, dice, ni los ángeles ni los demonios, porque todo lo puedo en aquel que me conforta, que es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué realeza más grande estar envuelto en el regazo de amor de Dios. Qué maravilloso es estar con Jesús. No hay cosa más grande que estar con Dios. Y cuando alguien es de Dios, nadie lo arrebata. Amén. Nadie. Aunque crea, voy a decir esta frase bien fuerte, aunque crea el enemigo que lo tiene ganado, pues no. Lo que es de Dios y nadie se lo quita. A mí me encanta la resurrección del Cordero de Dios, Jesucristo. Cuando resucita, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que fue al tercer día, fue a los infiernos. Dice que murió y cuando muere y es sepultado va a los infiernos a quitarle las almas que se había apoderado él. El demonio se había apoderado. Hasta tal grado
que peleó con el ángel, peleó con el ángel, el arcángel San Miguel. San Miguel el arcángel peleó con él. El alma de Moisés. ¿Y por qué la peleó? Porque Dios, lo que el enemigo dice que le pertenece, pues Dios, en la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios, Él le arrebata lo que le pertenece a Él. En ese arrebatamiento habla que una tercera parte se trajo el enemigo, esa tercera parte que creía el demonio que le pertenecía. Jesucristo, el Cordero de Dios, el que viene a entregar la vida como Cordero inmolado y vence al enemigo en la cruz, ahí va a quitarle de esa parte que él se había traído del cielo, se la va a quitar. Esto es tremendísimo, hermanos. Esto es tremendamente poderoso. Por eso la iglesia me encanta, la iglesia no condena. La iglesia no condena. La iglesia siempre libera. Porque Cristo es la libertad total. Hasta tal grado va a decir San Juan en el capítulo 8, y conocerán la verdad. Y la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libre porque Cristo, el Cordero de Dios, nos da la libertad. Hasta tal grado que Santo Tomás, en una de sus grandes dudas y perjuicios de duda que tenía, cuando vio al Cordero de Dios, le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque vio el Cordero de Dios, el Cordero resucitado. Y no solo eso, le dio la oportunidad que metiera el dedo en su costado, en sus manos, para ver su gracia. Dos personajes tuvieron la oportunidad de hacer eso. Una fue María Magdalena, que abrazó al Señor. Abrazó al Señor antes de ir al cielo. Y Tomás, que metió el dedo en su costado. Dos personajes que tuvieron encuentros, coloquios profundos dentro del plan salvífico. Vamos a prepararnos para orar, hermanos, en comunidad. Si tú, hermano, estás ahí en la comunidad y te sientes que nadie te ha convocado, nadie te ha llamado, nadie te ha atraído a esta gran corriente de amor, de gracia, yo te voy a invitar, hermano, en este momento, que te acerques, que aceptes a Jesús como nuestro Señor, como nuestro guiador, como el Cordero de Dios, el que nos muestra Juan el Bautista y nos dice: ese que va ahí es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Y a quién se lo da a conocer? Se lo da a conocer a Andrés. Andrés seguidamente llama a Pedro, y Pedro es el encargado de las llaves del reino de los cielos. Esto quiere decir que en este llamado o en este encuentro que tuvieron estos personajes, Jesucristo forma la base de la iglesia. San Pedro, que le dijo, pues se llamaba, ustedes pueden ver como el escritor sagrado dice, que se llamaba su hermano Simón, al que le puso Pedro, o sea, piedra. En fin, hermanos, tenemos que orar mucho para que haya alguien que nos oriente para llevarnos a Jesús. Porque mucha gente quiere conocer al Señor, pero no hay quien nos oriente, no hay quien nos diga. Seguidamente vamos a encontrar un pasaje de un personaje que viene leyendo un librito y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Pues ¿y cómo voy a entender lo que leo si no hay nadie que me lo explique?
No hay nadie que me ilustre sobre el conocimiento pleno de ese amor puro que es el mismo Dios, que es el Cordero de Dios. Entonces, para que alguien lo conozca, tienen que haber personas como tales, como hermano Hugo, como hermano Lalito, como los hermanos que estuvieron predicando ayer, mi hermana que estuvo predicando hace poquito, que contra toda esperanza está la esperanza que es Cristo Jesús, mi hermana Rosita. En fin, que hermanos, estamos invitados para eso. Vamos a orar en este momento, hermano Hugo, hermano Lalito, nos preparamos para orar y vamos a cantarle al Señor. Vamos a dirigirnos a Él. Yo te invito, mi hermano, tú que estás en la casa, en diferentes partes de tu casa, en tu trabajo, en la oficina. Si sientes el deseo, hermano o hermana, de orar, pues yo te invito en este momento. Si no se te quedó la cita bíblica, pues te invito a leerla. San Juan capítulo 1, versículo 35 hasta el 42. Y ahí vamos a encontrar el gran amor puro de Dios Padre en la persona de Jesucristo. Mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró, de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en la mesa del altar. Allí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está el Cordero, aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como desgollado. Él es Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. El mismo que al ciego sanó, a cautivos les dio libertad. Hoy le dice a sus hijos: venid, estoy vivo en el vino y el pan. Si abren los cielos y se unen a alabar, los ángeles y santos se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está el Cordero, aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como desgollado. Él es Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. Amén. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores.
Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Palabra de Dios. Señor, tú eres el Cordero de Dios. Hermano y hermana, tú que nos escuchas, allí donde estás, y que estás hundido en el pecado, que estás embarrado, que sientes que ya no hay salida. Hoy, esta mañana, el Señor te ha dicho: Él es el Cordero. Él es el que por sus llagas, por sus heridas, ha traído la paz, ha traído el perdón de tus pecados. Vamos, acércate a Él, créele a Él, confía en Él y verás qué hermoso es encontrarte con el amor de los amores, con Él, con Jesús, con el Cordero de Dios. Él es el único que puede darle sentido a tu vida. Bendito sea Dios. Sí, hermano, en esta mañana, hermano, oramos por ti. Todo lo hacemos porque somos liberados, porque somos sanados, porque hemos sido salvados, hermanos. El día más grande, más glorioso, allá en el Calvario, hermano, Jesús derramó su sangre de una vez por todas, lo va a decir el escritor sagrado. Ya no hay necesidad de recurrir, hermanos, a la sangre de animales. Jesús basta, hermano. Invitamos, hermanos, que pongas tu confianza en Él. En Él está la vida, la plenitud. En Él está, hermano, ya lo dice la palabra. Porque en sus heridas, porque por sus llagas fuimos sanados. Allí está, hermanos, la salud. Qué dichosos somos nosotros, los hijos de Dios, y los que creemos, hermanos, en esta gran noticia, como dice Isaías. ¿Quién va a creer? Pero tú crees, hermano, y si tú crees, ya tienes la victoria. Si tú crees, hermano, ya tienes la solución en tus manos. Es Jesús, es el Cordero, el que quita el pecado. Y ahora, hermanos, la clave es en que tú te arrepientas de tu pecado y clames la sangre de Jesús y Él te lava, y vayas al confesionario como un verdadero católico creyente y quedarás libre. Dios es grande, Dios es bello, Dios es amor. Y Él no vino a excluir a nadie. Él vino a salvarnos a todos. No importa el hecho donde tú estés, la situación de pecado en la que te encuentres, hermano y hermana, hoy el Señor ha venido a decirte cuánto te ama y que en Él puedes encontrar el perdón de tus pecados. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición más grande saber de que alguien ya me perdonó, que alguien ya me compró a precio de su sangre en la cruz del Calvario, y su nombre es Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas. Alabado sea. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar
era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible Ahí donde nos dar escuchas, hermano, el corazón entero. canta con nosotros este como canto y gózate en el Cordero de Dios, en Él, en Jesús. Oye, era la comunidad que me dio tanto cariño, ahí nos encontramos con el amor de Dios, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, y aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Dios les bendiga a todos, paz y bien. paz y bien.